Hola, mi nombre es Sergio Nájera Villeda, mi número de matrícula es AL060021, resido en la Ciudad de México, estudio la Ingeniería en Tecnologías Computacionales y hoy les voy a hacer un video para la materia de Análisis Económico, Político y Social de México. Voy a hablarles sobre política, sobre economía, sobre la política económica y la influencia en el aspecto social de estos dos elementos que acabo de mencionar. También voy a hablar cómo México podría mejorar en todos estos aspectos durante este año de pandemia, durante este 2021. Y por último, les hablaré de una motivación personal, algo que me ha llevado a estudiar esta carrera. Bueno, yo defino a la política como un conjunto de acciones y de aspectos sociales basados en la gestión y organización de una sociedad o de una multitud o una cierta cantidad de gentes. Puede ser una situación geográfica, una situación, una junta de personas. No precisamente la política se basa en los gobiernos, en el Estado, en el heraldo, ¿no? También podemos encontrarlo en algunos sindicatos de algunos países, en algunas juntas de vecinos de ciertas colonias, en el jefe de manzana, situaciones así. Todas esas situaciones en donde se necesita liderar, gestionar y organizar gente y sus recursos, se van a ver y se va a ver involucrado este tema de política. El siguiente, la economía, pues sabemos que es una ciencia que se enfoca en el estudio cuantitativo del dinero de cada país, de cada nación. Es muy importante saber que todo este dinero da el empoderamiento a las naciones dentro de su entorno internacional, ¿no? De forma benéfica o no benéfica, podemos decir que cuando un país tiene una buena economía, es un país próspero para invertir, es un país con aspectos financieros buenos, sanos, en los que llaman turismo, inversionistas extranjeros, donde existe un desarrollo para el país, donde crece un producto interno bruto, donde crece la riqueza de dicho país. La política económica, bueno, es el conjunto, ¿no? No podría existir la política sin la economía y viceversa. Como ya mencioné anteriormente, en la política se trata de gestionar personas, gestionar recursos, hacer una representación de esas personas, una representación de esos recursos. Entonces por eso es que van de la mano. La economía es el aspecto más importante de la política. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros representantes políticos, como presidentes, alcaldes y demás que existen dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro régimen político mexicano, podemos decir que su primer tarea es poder hacer un buen uso de esos recursos. Para muchas cosas, no para su beneficio, sino para el beneficio del pueblo, de la sociedad y de sus votantes. ¿Cómo es esto? Bueno, pues creando vías de transporte, creando escuelas, creando hospitales, haciendo inversiones en cosas que puedan beneficiar a la sociedad. Entonces, bueno, estas personas y líderes políticos se encargan de ello, ¿no? Se encargan de gestionar esos recursos, en este caso un recurso meramente económico, monetario, dinero, para poder establecer un progreso constante de dicha región geográfica. ¿Y por qué constante? Porque estos tienen un periodo de vida. Estas personas, un periodo de vida política. Estas personas terminan ese periodo y vienen otras más. Mediante la democracia se seleccionan y vienen otras más a ocupar esos cargos. Derivado de esto,
por eso es un desarrollo continuo, porque algo que no termina el gobierno anterior lo hace el gobierno presente y después el futuro y así sucesivamente, y más en planes enormes como por ejemplo lo del aeropuerto, que es muy polémico, lo del Tren Maya, lo de muchísimas situaciones. Muchos hospitales quedaron inconclusos el sexenio pasado y que seguramente habrá muchas cosas que este sexenio también queden mal. Así influye el aspecto social en México. México somos una sociedad muy nacionalista. Considero que muchos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Hoy en día podemos decir que existen muchísimas opiniones derivado de tanta información, ¿no? De tanto acceso a la información, de tantos medios de comunicación, del internet de las cosas. Entonces existen diferentes enfoques hacia esto que conocemos como una sociedad. En el aspecto político, muchas personas están a favor de la gestión gubernamental, otras no tanto. Entonces ahí existe un conflicto, ¿no? Se polarizan un poco, o nos polarizamos los mexicanos, y cada quien defiende sus ideas. Y es importante, es muy importante que si a ti te parece algo, que defiendas eso que te parece, porque al final las opiniones cuentan y son de todos. Es importante también que exista la oposición, porque no solo somos unos, sino somos todos ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo esto engloba un entorno social un poco polarizado, un poco con información tergiversada, pero al final considero que estamos bien organizados. Pese a que se hablen cosas positivas y negativas de los gobiernos y los anteriores, somos un país que tiene una economía un poco sustentable a diferencia de otros, y con esto no quiero mencionar ni quiero decir que lo que, como coloquialmente se dice, que lo que escurra es miel. No, pero México no carece de muchas otras cosas como otras entidades geográficas que se encuentran. Bueno, ¿México pudiera mejorar en estos aspectos durante este año? Por supuesto, siempre México puede mejorar en cualquier tipo de situación. Siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas que pueden desarrollarse de mejor manera. Este año, principalmente el 2021 y el 2020 que acaban de pasar, son unos años muy duros para la economía mexicana, para la sociedad mexicana, para todo el mundo definitivamente, y también, claro, la economía mundial. Entonces sí existen muchos factores que México puede mejorar. Uno de ellos es eso, no polarizar a los mexicanos. Si entender como sociedad que si no te parece algo debe existir y debe de prevalecer al respeto. Si a ti, y digo esto porque es un tema que está muy presente en las redes sociales, que está muy presente en la vida cotidiana, gente que es opositora al gobierno y gente que es seguidora del gobierno, ¿no? Si tú eres seguidor, qué bueno, buenos argumentos tendrás para hacerlo. Si tú eres opositor, también buenos argumentos tendrás para ser opositor del gobierno, pero siempre hay que saber que se debe de respetar, que no debe de existir esa disruptiva, ¿no? en la sociedad entre personas, porque al final somos una sociedad que necesitamos de todos y necesitamos del progreso. Es uno y el que yo considero principal, el aspecto social que debe mejorar de México. Tenemos que comenzar a fomentar el respeto entre los diferentes tipos de opiniones, y no solamente políticos. Hay un sinfín de temas en los que existen opiniones a favor y opiniones en contra, y tenemos que aprender a respetar cada uno de esos puntos de vista. Todos los puntos de vista de cualquier persona son buenos, porque al final, ante la Constitución de los Estados Políticos Mexicanos, lo repito, somos iguales, somos ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y las mismas garantías individuales.
Bueno, esto es un poco de lo que me piden en la actividad. Ahora voy a voy a decirles algo motivacional que he hecho que me ha llevado, que me ha conducido a estudiar la tecnología, en la ingeniería en tecnología computacional. Pues es querer crecer, querer aprender, querer tener un poco más de conocimiento. Considero que el conocimiento es muy valioso en la vida, en la sociedad, lejos de obtener un título, lejos de obtener un papel, lejos de obtener un puesto en una empresa o obtener las habilidades para tú emprender por sí mismo y generar tus ingresos por sí mismo. Considero que el conocimiento es invaluable, al igual que el tiempo. Cuando combinas estos dos es un tesoro enorme. Entonces creo que tengo algo de tiempo para estudiar. Quiero seguir aprendiendo y de verdad es que me encanta el conocimiento. Es por ello que decidí entrar a esta ingeniería, que es demasiado interesante, que la globalización obliga a que este tipo de materias se impartan, porque es lo de hoy, la tecnología es lo de hoy, la programación es lo de hoy. Cualquier sitio, en cualquier lugar, o si no es que la mayoría, para no equivocarme, emplean la programación. En una tienda, al emplear un código de barras y cobrarte, están empleando códigos, programación. En una salida de autobuses, para entregarte un ticket, están empleando la programación. En una base de datos de un sistema paraestatal de salud, emplean la programación para poder tener una base de datos sustentada y bien elaborada. Es por ello que yo decidí estudiar esta ingeniería. Y bueno, eso sería todo. Le agradezco mucho, maestra. Gracias. Soy Sergio Nájera. Hasta luego.